Todo esto va a ir adentro de una olla, pero de lo que dice el nombre o lo que sugiere el nombre no tiene absolutamente nada que ver. Sí, explico lo que tengo sobre la mesa y luego vemos qué es lo que vamos a hacer. Garbanzos, los tengo secos y voy a pasar a remojarlos naturalmente. Cebollas, ajo puerro, perejil, lo voy a dejar acá adornando los porotos. Boñato, zapallo, miren qué choclo, miren qué choclos. Tomates que le vamos a sacar la cáscara, va a quedar la pulpa solamente. Una cabeza de ajo, 2 morrones, papas. Acá tengo nabos y estos son los tallitos de los nabos, estos ya están pelados. Unas hojitas de laurel, zanahoria, condimentos, sal, adobo, pimentón. Por acá vamos bien, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Y ahora vamos a las carnes. Lo que quieran incorporarle a la olla podrida, se lo pueden poner porque esto toma todos los gustos y queda rico. Hay que probarlo. Cuerito de chancho, cuerito de cerdo, con un poco de carne, esto es espectacular. Carne de vaca, le aconsejo, no le pongan carne fina, lomo, todo ese tipo de cosas, no. En la olla podrida, pónganle toda aquella carne que tenga mucho nervio, que tenga tendones, un trozo de pollo, deshuesada, por supuesto, panceta, costillitas de cerdo, otro trozo, chorizos comunes, lo que tengan a mano. Y chorizo colorado. Y acá está la vedette. Miren. Patitas de cerdo. Acá hay como 16 patas de lechón que les va a dar una consistencia a todo el conjunto. Todos estos ingredientes, que creo que no me faltó ninguno, vamos a comenzar a prepararlo y luego sí lo vamos a ver en la olla. Vamos a hidratar un poco las legumbres. Esto estaría pronto. Eso sí, vamos a comenzar con las verduras y vamos a dejar las carnes para lo último porque eso va a ser muy particular, a gusto personal. Rodajitas finas de choclo. Vamos a los nabos. Trozos chiquitos. Ustedes ven los tronquitos de los nabos. El zapallo, fundamental en esta preparación. El zapallo se cocina bastante rápido, se va a desarmar. La forma ideal, hacerlo con cáscara. Parto al medio, parto la mitad acá. Miren cómo debe quedar el zapallo. Los ajos ya los tengo pelados de ambiente, eso a gusto también. Yo se los pongo enteros. Vamos a la zanahoria, del mismo modo. La zanahoria podemos hacerlas en rodajas, a mí me gustan rodajas. Les voy a explicar una cosa, el tamaño deben de quedar lo más parecidas posible. La rodaja, ya sea de la zanahoria o cualquier otra de las verduras, por el hecho de que si no, esta que es más chiquita se me va a cocinar mucho más antes que esta. Lo mismo pasa con los morrones. Puerro también, aunque el puerro luego se nos desarma, recuerden. Tengo 6 cebollas. Todo depende de la olla con la cual o en la cual vayan a cocinar y para cuánta gente sea, por supuesto. Estas dos las voy a picar exactamente igual que piqué las demás verduras, en unos trozos ahí más o menos, pero recuerden de que la cebolla también se les va a deshacer. No es lo mismo que la zanahoria, la papa, el boñato, pero voy a picar en cuadraditos igual de todos modos. Y esto va a quedar reservado para entregar con la otra verdura en su momento. Y esta sí. Esto es muy importante ya desde el vamos.
voy a picarla bien, pero bien finita. Bien, así. Ustedes vieron esta otra que quedó gruesa y esta otra bien picada finita. Boñato. Perejil. En grande nomás. El tomate para este tipo de cocido debe de estar bien maduro. Llegó la hora de la carne. Aguja. Ustedes ven la veta de la aguja y es toda veteada, toda niña. Vamos a hacer las tiritas también. Más o menos ustedes ven ahí. En el sentido de la veta. Esto es un espectáculo. Y ahora 1,5 centímetros, 2 centímetros. Más de eso no. Comenzamos a cortar. Les digo la verdad, colaboraron conmigo con este video. Suscríbete. Miren qué cosa más buena lo que se viene. En este caso voy a cortar 3 costillitas porque es la punta. Acá voy a seguir de a 2 costillitas. Y hacemos lo mismo con esto. Esta parte sí, esto es manjar. Miren lo que es esto. Tiene carne, tiene la grasita del tocino, del chanchito y el cuerito. Delicia. Esto sí, lo vamos a picar chiquito, bien chiquito. Cosa de no tener que complicarnos ni con cuchillo, ni con tenedor, ni con nada. No vamos a hacer una cazuela, no es una cazuela. Esto no es una receta para seguir al pie de cañón, al pie de la letra. Esto como lo hago yo, como a mí me gusta. Por lo tanto, si a ustedes les parece que puede ser un trozo de tocino así, un trozo de cuerito, pero pónganlo tranquilamente de ese tamaño. Esto como lo hago yo. Ustedes háganlo como les guste. Chorizos. El chorizo colorado lo podemos cortar un poquito más fino de lo que vamos a cortar este. Y ven que el chorizo colorado es más consistente que el chorizo común. O sea, cuando solo tocamos nos damos cuenta. Este es más consistente y este se entra a desarmar un poco más. A ver, este sí lo voy a cortar más grueso. Este lo voy a hacer más grande, en 3. Este también. Listo, chorizo. Panceta. ¿Saben lo que va a hacer esto? Ahí me va quedando el pollito. ¿Pegará el pollo con todo esto? Ustedes después me cuentan. Se los puedo asegurar de que sí. Todo tiritas. Y bueno, luego hacemos trocitos también. Es un muslo y un antemuslo. Más de eso no precisa. Y estas le dicen hasta dentro de un rato. Nos vemos en la olla. Suscríbete. Bueno, a partir de este momento, si yo les sugiero a todos aquellos que tengan ganas de hacer esta olla podrida, esta variedad, porque se puede hacer de múltiples formas, que le presten mucha atención, porque básicamente si estamos trabajando con una olla de hierro, con el fuego, no es fácil controlar el calor y por lo tanto los tiempos, ¿correcto? Vamos a la olla. Aceite. Más o menos, para este tamaño de olla, 1/4 litro. Si más de esto no.
Ya tengo el aceite caliente, vamos a darle una pequeña sellada a la carne de pollo. Porque la carne de pollo no la podemos dejar de entrada por el motivo de que se nos va a deshacer. Entonces es solamente para sellarla un precocido y después va a ir casi al final. En este tipo de olla hay que estar revolviendo siempre hasta que le pongamos líquido, porque ahí sí se nos entra a pegar. Una pequeña selladita y ya está. Bueno, ahora sí, la carne de la vaca o la carne de novillo o la carne roja. Y siempre revolviendo. La carne, esta ya está, vieron que es un momentito. Las costillitas. Es una atrás de la otra. Una selladita, las costillas de chancho. En esto van más o menos 5 o 10 minutos. Los cueritos que se van a ir dorando un poquito. Estamos dentro de los 10 minutos iniciales, no más de eso. Ustedes vieron que fue primero y que fue último. Esto es rápido porque el calor que tengo en la olla es muy fuerte. Cebolla. A partir de este momento comenzamos la cocción de la cebolla. Tenemos que vigilar que el fuego no se nos vaya apagando. Yo voy tocando la llamita. Y luego de la cebolla, que ya tomó un poquitito de color, pero no mucho, no precisa mucho. Es como empezó a cambiar el tono. Ya le agregamos el morrón. Entonces aquí vamos cocinando todo parejo. Bueno, ustedes vieron que bajó el ruido del aceite al fritar. Porque acá empezaron a alargar jugo las verduras. Acá ya tenemos una señal de que esto empezó a cocerse con líquidos. Vamos a esperar que el morrón se cocine un poquito. Vamos a aumentar un poquito el nivel de la llama, porque le vamos a poner tomate y acá sí se nos va a enfriar un poco la olla y vamos a necesitar más calor para recuperarla. Y ahora en cuanto empiece a levantar la llama, ¡pum!, el tomate. Estaríamos y no vamos ni por 20 minutos. Ahora sí, rondando los 20 minutos, miren que no son tiempos exactos. Tomate a la olla. Y esto es el principio. Fogón criollo, esto es fogón campero, uruguayo. El tomate ya prácticamente se redujo, se cocinó. Cuando empieza a ponerse un poquito marroncito, un poco marrón, está cocido. Un poquito de condimento, pero así, al ojo. Esto es un adobo, yo lo uso en otras comidas. Pimentón, para darle un poco de color y sabor también. Y estos señores que no pueden faltar, vieron que yo no los puse de entrada, se los voy a poner ahora, los ajos, dientes enteros, una cabeza de ajo. Revolvemos un poquito, no mucha sal, porque recuerden, como les decía, tenemos embutidos, y los embutidos van a despedir sal, después la retocamos. Bueno, ahora es momento de agregar un poco de líquido, agua, para evitar que se nos entre a pegar. Debería ser agua tibia, pero no, vamos a ponerla poquito, no hay problema.
Vamos a agregar otro poquito. Miren, cuanto más le agrego de agua, siente que baja el ruidito, se me empieza a enfriar. Por lo tanto le vamos agregando de a poquito el líquido, el agua, salvo que esté tibia previamente. Pero como ustedes ven acá es toda la olla. Ojo, repito, esto es como lo hago yo, 25 minutos a lo sumo. Vamos a ponerle media hora, pero no va a media hora todavía. Ustedes lo ven, ustedes lo van a calcular. Vamos a ponerle las patitas, o patitas de lechón, o patitas de cerdo. Aquí voy a hacer la aclaración. Yo le voy a poner patitas de cerdo, patitas de lechón, que de cerdo son en definitiva, pero les voy a poner estas chiquitas. ¿Por qué? Porque me las regalaron justamente para hacer esta comida. Normalmente, comúnmente, esta comida se hace con patas de chancho, cerdo grande, y son abiertas a la mitad, tienen un corte. Estas, porque son chiquitas, no llevan ningún corte. Y son mucho más sabrosas, a pesar de que tienen menos carne, por ser un animalito de 2 meses y medio. Tenemos muy buen hervor, muy buena llama. Le voy a agregar el choclo. Esto va a gusto también. El choclo es a gusto personal. Miren lo que es este cocido. Y bueno, casi enseguida le agregamos el ajo puerro. Le dije, más o menos media hora. Y luego sí, vamos a seguir agregando cosas. Espero que me entren todas en la olla. ¿Qué les parece? Esto es una olla podrida a mi gusto. Ahora que está pleno hervor, lo tapamos un momentito, porque las comidas hechas a leña, hechas con llama de leña, tienen otro sabor. No es lo mismo cocinar esto en una cocina a gas o eléctrica que así al fuego. Miren, el humo mismo de la leña le da otro toque, otro condimento. Esto lo vamos a tener hirviendo así como está, no menos de 1 hora. Siempre revisando el nivel de líquido y la llama. Revolvemos de vez en cuando. Suavecito, ahora sí, suavecito. Antes de la hora, los porotos. Porotos frutilla. Van todos los porotos ahí. Miren esto, garbanzos. ¿Les gustan los garbanzos? Si no les gusta, no se los ponen. Miren cómo va quedando esto. ¿Quién se anima? Y con un buen vaso de vino, tinto por supuesto. Ay, mamá mía. Y vamos a agregar un poquito más de líquido. Empecé a calentar un poco de agua, porque es mucha la cantidad de ingredientes, y no quiero echar agua fría y cortar el hervor. Suscríbete. Oh, oh. Miren lo que es eso. Esto como cualquier puchero va a andar alrededor de las 2 horas para que las carnes queden bien tiernas y las verduras también. Tengo que ponerle los nabos. Hay gente que no le gusta el nabo, bueno, no le pone. Zanahoria.
La cebolla que habíamos picado más gruesa, aquí está. Unas hojitas de laurel. Y ya le voy a agregar un poco de perejil. Ustedes van llevando los tiempos, más o menos. Vamos ya para las 2 horas cuando esté todo cocido. Vemos que quedó. Esto es lindo, esto es lindo. Imagínense un plato de estos ahora que se vienen los fríos. No saben lo que está quedando esto. La olla podrida no es un plato de lujo ni mucho menos. Esto tiene sus orígenes allá, no sé, hace varios cientos de años o tal vez más. Era de épocas de hambruna. Había familias que se juntaban, tenían una olla y cada uno traía lo que podía y se hacía un puchero de estas características. Olla podrida se le llama a un cocido donde le podemos agregar lo que quieramos. No soy cocinero. ¿Qué es lo que hago? Hago lo que a mí me gusta. Vamos a seguir con la olla podrida. Un poco antes de que se termine de hacer todo, de ponerle la demás verdura, vamos a ponerle la panceta, vamos a ponerle el chorizo común, chorizo, y el chorizo colorado, también, todo junto, toda la olla, todas las papas. En realidad yo creo que ya sí hace 2 horas ya que está esto. Y luego las papas a los boñatos. Y el zapallo no puede faltar. Retocamos la sal, una cucharada en este momento. Un poquito más. La sal siempre es a gusto. Son los detalles finales que ustedes los tienen que probar. No se apuren con la sal. La sal se la ponen a lo último. Entonces le dan el toque exacto al paladar de ustedes. Ahí está bueno. Muy bueno. El momento de poner pollo. ¿Se imaginan ustedes lo que es esto? Trocitos de pollo salteados al inicio, doraditos, y ahora sí, el toque final. La tapamos un poquito más y ahí creo que no precisa más llamas, con eso ya es suficiente. Bueno, la hora de la verdad. A ver qué opina. Uy. Una patita, miren cómo se deshace esta patita. Suscríbete. Ya que esto, si no se suscriban, va a ser difícil que sigan haciendo.